Hoy, un video sobre quién escribió el libro de Enoc en español, sin etiquetas y con menos de 70 caracteres. El libro de Enoc, o uno de Enoc, es un texto judío antiguo complejo y multilayered, atribuido al personaje bíblico Enoc, que aparece en Génesis, el padre de Metusela y el bisabuelo de Noé. Teniendo en cuenta lo poco que sabemos de Enoc, y la enorme cantidad de menciones que tiene en la Biblia, es interesante que un texto tan dinámico y controvertido como One Enoch sea dedicado a él. Incluso hoy, los estudiosos todavía se preguntan por qué un texto que ve a Enoc haber logrado ángeles caídos y viajar por el cosmos tuvo que ser escrito en absoluto. ¿Y por qué un texto así fue rechazado posteriormente de las escrituras tradicionales? Otra pregunta caliente que a menudo se hace por los estudiosos es quién escribió la historia de la leyenda enóquica que ve a nuestro héroe atrapado en la mezcla de los desastrosos Nefilim, los ángeles malos y los ángeles hornos conocidos como los vigilantes, y la posterior locura casi interdimensional que ve a Enoc lanzado por todo el mundo el universo. De esto no puede haber respuesta definitiva, y aunque hay algunos contendientes, ninguno de ellos puede ser definitivamente confirmado. La dificultad está en que el libro de Enoc fue probablemente escrito en un idioma semítico antiguo, posiblemente arameo, en algún momento entre el siglo III a.C. y el siglo I de la Era Común, lo que lo coloca firmemente dentro del período del Segundo Templo. Este fue un tiempo marcado por una proliferación de literatura religiosa y apocalíptica. Básicamente, muchas sectas judías antiguas, incluyendo a los fariseos, los saduceos y los asiníes, estaban surgiendo con nuevas ideas religiosas durante este tiempo, antes de que fuera un período en el que hubo algo de un cambio intelectual a favor de los escritos judíos. Aquí el judaísmo experimentó un desarrollo significativo, incluyendo el surgimiento de diversas sectas religiosas que estaban repletas de nuevos conceptos e ideas. Por lo tanto, no es imposible que más de un autor haya atacado el libro de Enoc y haya seguido agregando sus propias tomas literarias y creencias recién descubiertas, lo que podría explicar por qué las diferentes secciones del libro se sienten tan diferentes de las secuencias anteriores o posteriores, y por qué gran parte del libro puede describirse como desconectado o incluso discontinuo. Para los estudiosos, esto se conoce como autoría compuesta, donde el trabajo en cuestión no es un trabajo monolítico, sino más bien reunido por más de un autor de regiones posiblemente diferentes e incluso periodos de tiempo diferentes. Hay varias secciones distintas de un solo Enoc que reflejan esto, pues donde el libro comienza nos cuenta de los ángeles malvados conocidos como los guardianes, que descienden sobre mujeres mortales para hacer su camino con ellas. Sigue en una narrativa suelta que presenta elementos apocalípticos pesados, incluyendo las visiones, sueños y comprensión astronómica de Enoc, que en su mayoría le son dados por los arcángeles. Solo necesitamos mirar y dar un vistazo general a cada sección para ver lo desarticulado que realmente se ve este libro, y cómo la naturaleza de cada sección difiere tanto, que parece más probable que el libro fue compuesto con contribuciones de diferentes autores. La sección 1, también conocida como el libro de los Vigilancia, de los capítulos 1 a 36, cuenta la historia de los ángeles caídos, los Vigilancia, y cómo descendieron no solo a injertir a las mujeres mortales, sino también enseñar al hombre los males de la brujería y la guerra. La sección 2, también conocida como el libro de las parábolas, de los capítulos 37 a 71, nos muestra las visiones que Enoc recibe que le ven llevado al lugar donde los vigilanciales son mantenidos después de haber sido castigados, así como una exploración del juicio final y el destino de los justos y los impíos. La sección 3, también conocida como el libro de las luminarias celestiales, de los capítulos 72 a 82, nos muestra los movimientos de los cuerpos celestes y su impacto percibido sobre la tierra. La sección 4, también conocida como el libro de las visiones de sueños,
De los capítulos 83 a 90, nos muestra los sueños y visiones de Enoc, algunas de las cuales son apocalípticas y están abiertas a muchas interpretaciones. La sección 5, también conocida como el libro de la astronomía, de los capítulos 91 a 108, nos proporciona información astronómica y calendario adicional, así como viajes más metafóricos de Enoc a través de tierras extrañas, sin mencionar sus observaciones de los portales celestiales. Como se puede ver en una lectura completa de un Enoc, cada sección se lee de manera diferente a la que viene antes o después de ella. Si bien no se puede confirmar si el autor cambia el mensaje y la visión de lo que el libro se supone que es, ciertamente lo hace. Al principio, realmente parece una historia de fantasía, pero al final se ve agobiada por sugerencias teológicas e incluso filosóficas, y se hace evidente que cada sección no es necesariamente congruente entre sí. Me hace preguntarme si los autores del libro de Enoc realmente intentan hacer que esta narrativa sea accesible y continua. Respetaban la entrada anterior y tenían como objetivo perseverar con los esfuerzos del autor anterior, o simplemente estaban interesados en transmitir su propio mensaje. Los textos apocalípticos a menudo exploraban temas relacionados con el fin del mundo, las revelaciones divinas y las visiones celestiales, algo con lo que el libro de Enoc es un sandwich. Con esto en mente, el libro de Enoc no estaría exactamente fuera de lugar en el estante de un lector judío antiguo, y puede muy bien haber sido bien recibido como una nueva pieza de literatura en ese momento. Una idea primordial, aunque fácilmente descartada, es que el autor del libro de Enoc fue el propio Enoc. Sin embargo, esta atribución a Enoc es probablemente simbólica, y no indica la autoría literal. Recuerde, si Enoc fue el autor del texto, entonces eso significaría que el texto tendría que haber sobrevivido de alguna manera al diluvio. Podrías argumentar que Noé había hecho espacio para ello en el arca, considerando que este era el trabajo de su bisabuelo, pero la Biblia no menciona esto específicamente. Con los estudiosos de acuerdo en que el texto fue escrito durante el período del Segundo Templo, mucho después del diluvio, y aún más después del tiempo de Enoc, el consenso acordado es que el nombre de Enoc fue atribuido al texto, junto con su carácter, para que pudiera servir para otorgar autoridad a las enseñanzas del texto y dar al relato entero cierta credibilidad. Mientras tanto, la tradición etíope, específicamente la Torre Ortodoxa de Etiopía, tiene un alto respeto por el libro de Enoc. Está incluido en el canon bíblico etíope. Dentro de esta tradición, la autoría se atribuye generalmente al propio Enoc. Fue durante el siglo XVIII que el viajero y explorador escocés James Bruce obtuvo varios manuscritos del libro de Enoc escritos en una antigua lengua semítica, que era la lengua clásica de Etiopía, Ge'ez. La adquisición de estos textos por James Bruce introdujo el libro de Enoc al mundo occidental y permitió a los estudiosos europeos comenzar a estudiarlo. Con esta idea, hay algunas comunidades que creen que el libro de Enoc, escrito en Etiopía, es el original, y que debido a la orden algunas escuelas de pensamiento que Ge'ez es más antiguo que el arameo en hebreo, que es otro idioma del cual se cree que el libro de Enoc se originó. El libro de Enoc, de Etiopía, debe haber sido la primera iteración. Por lo tanto, se puede concluir a partir de este argumento que el libro de Enoc se originó en Etiopía. De hecho, una comunidad judía se construyó en Etiopía en algún momento del siglo VI AC, después de la destrucción del primer templo. Muchos creen que estas personas eran descendientes del rey Salomón y la reina Shiva, aunque otras teorías también existen, incluyendo que estos judíos eran los miembros supervivientes de la tribu perdida de Dan, o que eran descendientes de los primeros cristianos que se habían convertido al judaísmo. Con esta característica judía, algunos han propuesto que fue a partir de estos judíos etíopes que se escribió el libro de Enoc, y considerando que el libro de Enoc sigue siendo parte de la Iglesia Ortodoxa etíope, esta idea ha persistido. Por otro lado, esto también puede ser cuestionado por una erudición moderna,
donde el consenso general es que el libro de Enoc fue originalmente escrito en arameo o hebreo, el mismo idioma que se usó por primera vez para los textos judíos antiguos. También existe la idea de que el libro de Enoc pudo haber sido escrito parcialmente en arameo y parcialmente en hebreo, como se descubrió entre los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, lo que puede encajar con la idea de que el libro de Enoc fue compuesto por diferentes personas en diferentes periodos de tiempo y en diferentes lugares. Del libro arameo de Enoc, el hallazgo más significativo que sugiere que este era el lenguaje original del que se compuso el libro proviene de los rollos del Mar Muerto. Para aquellos que no conocen los rollos del Mar Muerto, estos son una colección de textos judíos descubiertos cerca de las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Estos rollos están asociados con una antigua secta judía mística, a menudo creída como los Yesis, que vivieron en la zona durante el período del Segundo Templo. Durante la búsqueda de estos textos a mediados del siglo XX, se encontraron varios fragmentos arameos del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto dentro de las cuevas de Qumrán. Más tarde, fragmentos de texto en griego y latín también se han excavado en otras áreas. Con esto, aunque es casi imposible determinar con qué idioma la leyenda enóquica estaba sedienta, y mucho menos quién era el autor original, al menos prueba que el libro de Enoc era conocido por los judíos y los primeros cristianos del Oriente Cercano. Si estos fragmentos eran originales, o si eran copias de una lengua semítica anterior, o de los etiópicos, todavía queda por debatir. La autoría del libro de Enoc es un tema matizado y en evolución en la erudición, mientras que la atribución tradicional, así como la tradición etíope, asociada con el Enoc real, la realidad es probablemente más compleja, involucrando a múltiples colaboradores durante un periodo prolongado. Sin embargo, la tradición etíope, con sus perspectivas únicas sobre la autoría, añade una capa adicional a la compleja historia del libro en sí. Mientras tanto, si bien la conexión entre los Yesis y el libro de Enoc es plausible, según la creencia académica moderna, es importante tener en cuenta que la evidencia definitiva que vincula directamente a la ASEAN con la autoría del libro no está completamente presente y que, de manera realista, no tenemos una comprensión completa de todos los posibles contribuyentes de la literatura enóquica. Como siempre, chicos, si disfrutaron del episodio de hoy, entonces no olviden darle un pulgar al video y no olviden suscribirse a más contenido como este. Hasta la próxima vez. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.